Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero traer una actualización de lo que es impuestos en criptomonedas, específicamente en lo que es arbitraje de criptomonedas. En este caso, la idea del video es darles una herramienta más, si bien se ha ido subiendo contenido desde que digamos, el canal arrancó, desde que la página arrancó. La idea era que las actualizaciones que se han ido incluyendo sean, digamos, en este video incluidas, justamente, valga la redundancia, y poder comentar un par de particularidades que voy trabajando con los clientes, que les voy comentando y que me parece que son importantes para que las conozcan y las tengan en cuenta. Lógicamente que el tratamiento fiscal a nivel criptomonedas, no solo en Argentina, a nivel mundial, aún hoy está un poco quizás atrasado desde el punto de vista de que, digamos, es un desafío, digamos, a nivel nacional, a nivel mundial, de regularlos en forma, digamos, más clara, más precisa. Hay diferentes alternativas de tratamiento, hay unas cuantas particularidades, pero bueno, vamos a ir a lo central, a lo que a nosotros nos compete, que es, como les dije, el arbitraje. Para quienes no saben lo que es el arbitraje de algún activo, en este caso criptomonedas, consiste en comprar una criptomoneda en un determinado exchange y venderla en otra a un precio mayor en cuestión de minutos, digamos, cuestión de obtener una pequeña rentabilidad sin, digamos, tener un riesgo. Ahora, habiendo hecho esa introducción, como les decía, es un gran desafío y la idea es plantear las diferentes alternativas. O sea, en su momento, como ustedes ven acá, digamos, se incluyó en la normativa, en la ley 27430, el 27 de diciembre de 2017, y se puso en vigencia a partir de 2018, lógicamente, el concepto de moneda digital que en principio abarca todos los criptoactivos. Hasta el día de hoy no hay una definición clara y concisa de cuál es, digamos, esta moneda digital, cuál es el criptoactivo. En definitiva, no sabemos si se refiere a las criptomonedas, si se refiere a los tokens, si se refiere a los NFT, si se refiere a digamos, cualquier otro criptoactivo que hay en la actualidad. Sepan entender que, lógicamente, esto se sancionó en 2017. En su momento, en 2017 no había la cantidad de proyectos que hay hoy. Cuando se hizo esta ley, se incluyeron 45 criptomonedas aproximadamente en la ley, inclusive algunas ya han desaparecido. Por lo tanto, hoy estamos hablando de quizás 12.000 criptomonedas, entre criptomonedas tokens, digamos, de distintos proyectos que están circulando en el mercado. Entonces, imagínense que esto ha quedado bastante atrasado de por sí. Hay diferentes resoluciones, hay diferentes normativas, quiero explicar lo central. Lo central es el impuesto a las ganancias. Lógicamente el impuesto a las ganancias se traduce en un impuesto que se aplica sobre la ganancia neta que obtiene una persona física o una persona jurídica, producto de su actividad comercial, digamos el giro de su negocio. Ahora bien, hay una diferencia importante entre lo que es el impuesto a las ganancias tradicional, que todos conocemos, con lo que es el impuesto cedular, el impuesto a la renta financiera, el impuesto que en este caso nos compete a lo que es arbitraje de criptomonedas. Lo que es arbitraje, lógicamente que tributa este impuesto por una cuestión que hay una especulación financiera, no hay una venta de un bien, de un servicio. La persona que hace arbitraje compra y vende criptomonedas, utiliza su propio dinero y con ese dinero obtiene una rentabilidad, hay un interés compuesto en esa inversión y lógicamente que esa persona va a maximizar esas ganancias con determinada cantidad de movimientos y sobre esa ganancia neta que obtenga, es decir, supongamos compramos a 100, vendemos a 105, bueno, se va a tributar sobre los 5.000. Lógicamente que hay, digamos, una gran cantidad de volumen, entonces lo que se tiene que contemplar es la ganancia neta en sí. Supongamos se compraron criptomonedas por 10 millones de pesos y se vendieron por 10 millones 300. Bueno, se entiende que esos 300 va a ser la ganancia que se va a tomar para calcular como base imponible para el impuesto. En este caso, el impuesto cedular, como es una renta de fuente extranjera, y lo entiende así, digamos, lo interpreta de esa forma, se toma el 15%, que es lo que se aplica sobre esa base imponible
sobre ese monto, ese resultante de ganancia. Lógicamente que por ahí hay un poco de confusión. Hay gente que me plantea, y bueno, ¿y cuándo no pago? ¿Cuándo no se paga? Cuando no se supera el mínimo no imponible. Y el mínimo no imponible para el año pasado era de 167.000 pesos, año 2021. Hoy estamos hablando del 4 de abril del 2022. En este año el mínimo no imponible es de 252.000 pesos. Es decir, cuando uno supera ese mínimo no imponible, en este año, el ejemplo que les di de los 300.000 pesos, hay un excedente de 48.000 pesos. ¿Sí? Sobre ese excedente se va a aplicar el impuesto cedular, el 15%. Se entiende que con los 252.000 pesos la persona vivió, digamos, usó su capital como para sus gastos cotidianos y, digamos, el restante es ganancia. Luego podemos discutir si el monto es acorde o no, pero eso es lo que dice la ley. En definitiva, eso es lo que se toma como base. Yo dije 27 de diciembre, perdón, es el 29 de diciembre. En su momento, lo que se planteó, como les decía, es que el impuesto cedular tiene que alcanzar, digamos, las utilidades que también se la podría incluir dentro de segunda categoría, que vendría a ser ganancias por instrumentos financieros, por, digamos, inversiones. Pero se hizo una diferenciación importante por el hecho de que es un activo, digamos, que digamos, no es un activo tradicional. Entonces, bueno, la importancia de diferenciar una y otra es que ganancias persona física se tributa el 35% en caso de persona física y el 30% en caso de persona jurídica. En cambio, lo que es impuesto cedular se tributa el 15%. Hay una diferencia importante. Lógicamente que al no haber una venta de un bien, de un servicio, porque es un activo que hoy por hoy no está enumerado, no está catalogado dentro de la ley de IVA, únicamente está catalogado en el artículo 98, que ya les voy a mostrar por acá. Acá está el artículo 98. Acá se trata, ahí está, ahora sí. Acá se trata de, digamos, establecer cuál es digamos, el origen o mejor dicho, el hecho imponible a gravar. En este caso, como vemos bien, todo lo que se trate, voy a leerlo como para que quede más claro. Impuesto cedular, operaciones de enajenación de acciones, valores representativos, certificado de depósito y demás valores, cuotas, participaciones sociales, bla, 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 monedas digitales, títulos, bonos. La ganancia neta de fuente argentina, las personas humanas, sucesiones y divisas, bla, 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 monedas digitales, demás valores queda alcanzada por el impuesto a la alícuota que se detalla a continuación. 15% para aquellos valores, perdón, está un poco, ahí está. 15% para aquellos valores que, digamos, sean incluidos dentro de casos de moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera, que es como estamos tratando justamente ahora. Ahora bien, como les decía en su momento, recién, no los quiero confundir, lo que es IVA no corresponde porque no está incluido específicamente, no está tipificado en la ley. No hay una venta de un bien o de un servicio, se está comercializando un activo intangible, por un lado, pero también es un activo financiero. A ver, no se puede palpar las criptomonedas, los Bitcoin, los USDT. Es un activo que está en la blockchain, que está lógicamente en forma virtual, por ende hay gente que lo plantea que es un activo intangible y hay gente que lo plantea que es un activo financiero, por lo menos el de la postura de AFIP, que es la que intenta grabarlo. Las dos posturas son correctas, son válidas, lo que se tiene que determinar es cuál es la postura que se va a tomar. AFIP lógicamente que plantea que es un activo financiero, por lo tanto tiene que grabarse, tiene que digamos, pagar impuestos. Pero en lo que es IVA específicamente no. Por lo tanto, se entiende que no estaría alcanzado para pagar este impuesto. Pero, en ingresos brutos hubo modificaciones que lógicamente afectaron digamos, al tratamiento en sí. Quiero mostrarles, bueno, hay mucha información en este PDF, digamos, la idea es hacerlo más completo, o en ese momento era hacerlo lo más completo, pero hay varios impuestos que le voy a mencionar, después voy a avanzar con lo que es bienes personales, ahora que lo estoy pasando. Lo que le quiero mostrar es ingresos brutos. Bueno, en definitiva,
Acá está, impuestos provinciales, ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que se paga, digamos, por la venta justamente bruta. Por ejemplo, vendiste 100.000 o tuviste ganancias por 100.000 pesos. Perfecto, ganancia por 100.000 pesos. Pero vos vendiste en realidad 200.000 pesos. Entonces se va a tributar sobre los 200. Se va a aplicar una tasa, una alícuota sobre esos 200 que has vendido. No importa si vos compraste 100 y vendiste 200. El monto bruto es el cual va a estar afectado. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que es criptomonedas? En este caso hay una provincia que fue la pionera en este sentido, que fue Córdoba, que fue la que empezó a grabar lo que es arbitraje en criptomonedas, pero planteó algo lógico, que es que se grave no la totalidad de las operaciones, sino la ganancia en sí. Acá hubo una modificación importante. ¿Córdoba qué planteó? Córdoba planteó que se tiene que pagar entre el 4 y el 6,5 para la actividad de compra-venta de monedas digitales, pero sobre la ganancia neta. Lógicamente, si grabasen toda la operación, una persona tiene que sacar entre más del 4 o más del 6,5 inclusive, para tener una ganancia. Entonces no tendría sentido. Digamos, terminaría, digamos, matando la actividad. Entonces fueron un poco más inteligentes y plantearon algo que era lógico. A raíz de eso, otras provincias se han ido sumando: Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Neuquén, La Pampa. Son provincias que están cobrando lo que es ingresos brutos a lo que es criptomonedas. Ya sea, Neuquén lo planteó como digamos, un servicio digital. Digamos, le han ido cambiando un poco la normativa. Quizás en algunos casos han ido un poco más amplio, como es el caso de Catamarca, tanto por la custodia como por la enajenación, como el servicio de minería, por ejemplo. Digamos, Catamarca fue como mucho más amplio, pero el resto quizás han dejado algún que otro gris. En la ley, en la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hay grises. Aún hoy, a ver, se habla, como les dije hoy, de monedas digitales y, digamos, se enumeraron una cierta cantidad. No se hace una diferencia entre token y entre criptomoneda, entre juegos NFT, por ejemplo. Entonces, hay bastante grises, pero a ver, se entiende que todo vendría a ser criptomoneda, todo vendría a ser moneda digital, entonces por ende todo se graba. Ahora bien, digamos, es un impuesto que se suma al 15%. Usted tiene que tener en cuenta que son de una de esas 6 provincias, van a tributar esto. Si no son, lógicamente no les corresponde pagar el impuesto. Lo único que pagan es el impuesto cedular, que es un impuesto anual, ¿sí? El impuesto anual, lógicamente, corre al año calendario, es decir, de enero a diciembre. Supongamos que ustedes se inscriben desde ahora, de abril, porque arrancaron ahora, desde abril a diciembre. Y ese impuesto se liquida el año siguiente al impuesto que se liquida. En este caso, hoy estamos en 2022. Una persona que se inscribe ahora en abril, el año calendario termina en diciembre y el impuesto se liquida en junio, julio del año siguiente. En este caso, junio, julio de 2023. Ahí se van a liquidar las ganancias, digamos, el impuesto a las ganancias del periodo que estamos transitando. En principio son, digamos, una diferencia importante porque, a ver, hay provincias que se paga mensualmente o bimestralmente, por ejemplo en alguna que otra, lo que es ingresos brutos, y hay provincias que únicamente se paga el impuesto cedular, que es anual. A ver, hay Córdoba, las que nombré, Tucumán, Neuquén, se paga impuesto cedular y ingresos brutos, para resumir, y el resto de las provincias se paga únicamente impuesto cedular. Eso como para que lo tengan en cuenta. Lógicamente que aparte de lo que es arbitraje, quizás no a todos los afecta, pero el impuesto a los bienes personales es un impuesto que sirve para gravar el patrimonio de la persona. Ustedes imagínense una fotografía de todos sus bienes al 31 de diciembre. Bueno, sobre esa fotografía es lo que se va a, digamos, a calcular el impuesto. Supongamos, ustedes tienen, no sé, 3 millones de pesos en criptomonedas, tienen casa, tienen auto, tienen, digamos, un yate, tienen cualquier activo, cualquier, digamos, bien mueble registrable. Lógicamente que la casa hay determinadas particularidades, pero bueno, para hacerlo sencillo y rápido, ustedes, si superan un monto, que en este caso es de 2 millones, el mínimo imponible, de 2 millones a 3 millones, pagan el 0,50%. Igualmente de 3 millones a 6 millones y medio pagan 15.000 pesos fijos más el 0,75 sobre el excedente. En definitiva,
Hay una escala que, digamos, les va a afectar siempre y cuando ustedes quizás hagan arbitraje y aparte mantengan una cartera importante en criptomonedas. En el caso de la gente que compra y vende y siempre obtiene la ganancia y retira, que no conserva el capital, este impuesto no los afecta, porque no llegan al monto de los 2 millones, estamos hablando hoy de más de, si lo evaluamos lógicamente que era oficial, $30.000, ¿sí? Entonces, por ahí, en ese sentido, digamos, yo no me preocuparía en el caso de la gente que tenga el capital. Por ejemplo, arrancó con 100.000 y todos los meses lo mueve, tanta cantidad de veces, lógicamente que tiene X ganancia, vamos a suponer 150.000 pesos. Bueno, esa persona a final de mes va a tener sus 100 más los 150, o sea, no va a llegar a ese monto. A final de mes, perdón, a final de año, supongamos que arrancaste, pero pone que te ha ido muy bien, arrancaste con 100.000 pesos en enero y en diciembre tenés más de 2 millones, bueno, ahí sí te corresponde pagar bienes personales, eso sépanlo, es algo central, quizás algunos lo ignoran, pero es un impuesto que se tiene que abonar. La normativa, digamos, de lo que es a nivel impositivo, a nivel AFIP, a nivel provincias, es la siguiente, la que les presenté, mejor dicho, pero, digamos, a nivel bancario por ahí hay alguna diferencia que es sobre todo por una cuestión de que el banco al tener que cumplir, digamos, las normativas de la UIF, por ahí puede llegar a hacer cruces de información en los cuales el cliente sufre algún bloqueo, sufre algún tipo de traba por la cantidad de movimientos que quizás en algunos casos pueden parecer sospechosos o muy inusuales por justamente no son habituales. O sea, una persona que quizás es monoteutista o que tiene un recibo de sueldo de X monto pasa a mover 5, 6, 7, 8 millones de pesos, lógicamente que llama la atención. Entonces, una cosa no quita la otra. Ustedes pueden estar cumpliendo la normativa a nivel impositivo y pagar los impuestos como corresponde, pero también tienen obligaciones a nivel, digamos, bancario de presentar documentación, de presentar certificaciones de ingresos, en este caso. ¿Pero por qué? Como les explicaba hoy más temprano, al no haber facturación, al no haber una compra-venta de un bien, al no corresponder, por lo menos hasta el día de hoy, en la normativa no se especifica. Ahí en ese caso lo que corresponde o la única opción en realidad que le queda al contribuyente es hacer una certificación de ingresos. Porque a ver, claramente no hay un recibo de sueldo, no hay una factura, no hay una escritura de una venta de un inmueble, no hay algo que se pueda justificar la compra-venta de criptomonedas, más que la certificación. Es clave, digamos, por el hecho de que los bancos tienen un determinado tope, un determinado límite, varía según el banco. La información la pueden pedir en forma quizás intempestiva y en forma, digamos, quizás no programada. No es que van a superar un determinado monto, pueden pedirle antes, durante, después, quizás van a mover mucho dinero y no le piden nunca nada. Depende, o sea, hay diferentes políticas de los bancos, entonces en definitiva eso ya corre por cada uno en sí. Ahora, lo que les quiero mostrar también, que es sumamente importante, que quizás muchos han ignorado en algún momento, es un requerimiento que salió hace poquito, le llegó a un cliente, que lo subieron acá en eProApp, que es, digamos, muy particular, muy específico de lo que se pide a nivel, digamos, AFIP, de lo que se pide, digamos, por digamos, una cuestión, le diría que administrativa de AFIP, que es bastante particular. A ver, vamos a ir repasando. Ahí está, ahora sí. Lo que se pide en los requerimientos de ahora en más, voy a leer parte por parte. Se tomó conocimiento de operaciones de activos digitales, criptomonedas, token, ICO, etc. La verdad que acá ya amplió un poco más lo que es monedas digitales. Al respecto se solicita aporte mediante presentación digital, detalle correspondiente por los periodos 2018 a 2021, bla bla bla. Claves públicas referentes a wallets, billetera y o monederos virtuales identificados a su nombre que utilice para la tenencia y o comercialización de activos digitales mediante sitios, exchange, plataformas, P2P, etc. Por otro lado, ahí voy a hacer un paréntesis a todo esto. Claves públicas, recuerden que son las direcciones de sus billeteras. O sea, no es que le van a entregar la clave de acceso a esa billetera, sino la dirección. A ver, ahí hoy por hoy
plataformas, hay aplicaciones que permiten hacer un rastreo en la blockchain. La blockchain vendría a ser como una suerte de libro contable gigante en el cual todas las transacciones quedan, digamos, grabadas, y por ende lo que busca FIP es hacer el seguimiento de cada una de las cuentas. En este caso, supongamos, yo tengo cuenta en, no sé, Binance, por ejemplo. Bueno, entrego la billetera de Binance y lógicamente FIP va a hacer el seguimiento, el rastreo de esas billeteras. Ya si es invasivo o no, si es ilegal o no, ya no me corresponde en mi caso juzgarlo. Yo como contador tengo que cumplir la normativa, y la normativa especifica que los requerimientos hay que cumplirlos, gente. O sea, no se puede no contestar, no me puedo hacer el rebelde y decir no lo voy a contestar porque yo soy el mejor. No. La verdad es que en este sentido siempre ha sido muy drástico FIP, y lo que, a ver, uno puede, digamos, dar información que quizás no sea suficiente. Puede ser, porque la información que piden es bastante, pero siempre se cumplen los requerimientos, siempre. O sea, eso grábenselo. La idea es que aporten toda la mayor cantidad de información posible. Puede ser que digamos, presenten información insuficiente porque justamente no tengan conocimiento, no recuerden con quién operaron en 2018, pero bueno, van a tener que hacer memoria. Y acá viene lo que les quería decir, que justamente es que sean prolijos al momento de hacer las operaciones. Anoten todo, porque el día de mañana, si no, van a tener un problema muy serio, que es justamente omisión. Ustedes, supongamos, empiezan a operar ahora y acá en 2024 los intiman. En 2024 no se van a acordar con qué exchange hicieron, qué operación hicieron, qué día, cuánta ganancia. Es imposible. Hacer un rastreo es prácticamente imposible. Entonces, digamos, ahórrense ese dolor de cabeza, vayan haciéndolo en forma, digamos, meticulosa durante todos los días, o de última una vez por semana, como les parezca mejor. Pero mientras sean prolijos, ¿qué pasa? AFIP puede plantear: esta persona obtuvo acá una transferencia de X persona por X monto, vamos a poner 100.000 pesos. Hay una omisión de una venta, ¿no? Esta persona no lo declaró. Ustedes en realidad lo que hicieron es arbitraje, pero la verdad es que no la tienen registrada, no saben de dónde salió esa transferencia. Ustedes se acuerdan que de algún lado salió esa transferencia por un arbitraje, pero no tienen cómo demostrarlo. Bueno, FIP, ¿qué va a decir? Bueno, esto es una venta, hay una omisión, se tiene que facturar, se paga la multa, se paga el impuesto y demás. Y lógicamente que ustedes tienen un costo innecesario en ese sentido. Así que, ojo, tengan cuidado. Está en la potestad de AFIP, lo puede hacer y lo va a hacer, porque si ustedes no pueden demostrar el origen de los movimientos, lógicamente que ya no es culpa de AFIP, es culpa de ustedes. O sea, es así de sencillo. Por ahí es muy drástico, pero llevar un Excel con todas las operaciones anotadas es clave, es fundamental, sobre todo para ahorrarse un dolor de cabeza el día de mañana. A ver, sirve el Excel para hacer una certificación de ingresos, para yo poder constatar, yo, cualquier profesional, cualquier colega que esté trabajando con ustedes, poder constatar cuáles son los movimientos, cuáles son las ganancias, de dónde proviene el capital y demás, hacer una lista digamos, de requisitos que uno tiene al momento de hacer una certificación. Tiene que estar eso especificado: el capital invertido, el capital final, de dónde salió, a qué banco fue, a quién se le compró. Es fundamental. Así que eso, grábenselo. Origen y aplicación de los fondos utilizados para la adquisición y venta de activos digitales, identificando cuentas bancarias, billeteras electrónicas, compra de otros activos, etcétera, utilizadas en el país y en el exterior. Bueno, en ese punto específicamente hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Mucha gente, digamos, ha pedido dinero a un familiar o lo que fuese, o chicos que son muy jóvenes, que quizás todavía no están insertados en el mercado laboral. Arrancaron con un capital que les prestó el papá, y arrancaron con 5, 10, 15, 20 mil pesos, y se ven, digamos, lógicamente, hoy por hoy en una posición que les ha ido muy bien y no tienen cómo justificar el origen. Bueno, el origen se justifica mediante un origen de fondos preparado por un contador. Lógicamente el contador va a necesitar tener una factura, tener un recibo de sueldo, tener algo, digamos, como para poder constatar ese origen de fondos, que es lícito, que es válido, que proviene de la actividad que es real, que es tangible, que no es ilegal, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la gente que no tiene esa fuente de ingresos,
Lo que puede hacer es, mediante un escribano, antes de arrancar a hacer arbitraje, hacer un contrato de donación o un contrato de préstamo que el papá, digamos, un amigo, un familiar le prestó determinada cantidad de dinero y con eso arrancó. Y con eso, lógicamente que pueden ya salvar este punto específico de origen de aplicación. En caso de realizar inversiones con fondos de terceros, identificar a los inversores, denominación y monto involucrados. Lógicamente que tienen que cumplir, porque a ver, el impuesto celular se paga en el caso de que utilicen fondos propios, pero cuando ustedes utilizan fondos de terceros, ahí les hago una aclaración. Lo que corresponde es que paguen IVA, ingresos brutos y ganancias personas físicas por el 35%, ya no el 15%, porque justamente están trabajando con fondos de terceros. El monotributo no permite la inclusión de la actividad de servicio de intermediación financiera, que es la actividad que estaría incluida dentro de justamente el arbitraje, dentro del uso de capital de terceros para inversiones. Entonces, por ende, directamente pasa al régimen general, pasa a estar grabado por el impuesto a las ganancias, por IVA, por ingresos brutos. No importa qué provincia sea ya en ese caso, ya pasa a ser una actividad netamente financiera. Entonces, en ese sentido, tengan cuidado, si usan capital de terceros, sepan que tienen que pagar este impuesto. Y el último punto que pide son las tenencias de cada activo digital, cantidad nominal y saldos en pesos argentinos, el 31 del 12, el 31 del 12, 18, 2020, 2021. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. A ver, lo que busca FIP es ver si tiene que grabar o no bienes personales, lógicamente. O sea, ustedes tienen determinada cantidad de dinero, como les decía hoy, van a tener que pagar bienes personales. ¿Sí? Bueno, la idea es que justamente ustedes, obviamente, capaz que algunos tienen una sola cuenta, tienen en X exchange o en X billetera, pero hay mucha gente que tiene muchas cuentas, muchas billeteras, bueno, lógicamente tiene que declarar. Y sobre todo lo que está dentro de la regulación argentina, AFIP lo sabe, entonces no lo omitan, no pierdan tiempo y no le hagan perder tiempo al fisco con una información que ya la tiene. En definitiva, tienen, no sé, Buenbit, Satoshi, cualquiera de los exchanges de acá, locales, todos informan a AFIP, todos son agentes de información y por ende esa información AFIP la tiene. Así que en definitiva, denla voluntariamente porque AFIP puede acceder a ella muy simplemente. Y bueno, lógicamente que tienen que declarar todo lo que tienen en su patrimonio. Algunos dirán, mirá, no, yo no quiero declarar. Bueno, ya es cosa de cada uno. Lo que corresponde es la realidad, la ley es esta, se declara lógicamente todo el capital que uno tiene. Después, si uno decide no hacerlo, ya no pasa por una recomendación del profesional, sino pasa por una decisión propia. No está bien. Lógicamente que en algún momento AFIP hace un cruce de datos, supongamos Buenbit, no sé, Binance por ejemplo, esa información va a saltar, entonces el problema va a ser más grave todavía, porque va a haber una emisión, va a haber una evasión, entonces sean inteligentes si tienen, digamos, operaciones, si tienen capital que tiene que grabarse por bienes personales, lo declaran, pagan, la alícuota no es demasiado alta, sobre todo en los montos en las primeras categorías, entonces no sería algo impagable. Como para que lo tengan en cuenta, ustedes están cumpliendo con la normativa, se quedan tranquilos y tienen todo en regla. Por otro lado, digamos, si ustedes tienen las criptos justamente como criptomonedas no especificadas, en ese caso la ganancia no va a estar materializada, por ende lo único que pagarían sería bienes personales, no así, por ejemplo, si compraron X cripto y subió un 50%, pero ustedes no lo retiraron a pesos, eso se entiende que no está materializado, por ende no tributaría ganancia hasta tanto se especifique y hasta tanto se retire. En ese sentido, sepan que la ley no es tampoco tan digamos, mala. En definitiva, tiene algunas ventajas. Lógicamente que sean cuidadosos, como les dije, la idea es que no tengan ningún inconveniente, la idea es que puedan operar con tranquilidad y lógicamente cumplir con la normativa y estar al día. Esa es un poco la idea central del video y que bueno, estoy a disposición cualquier cosa.
Estamos en contacto y bueno, espero que les sirva este video, que sea útil para sus operaciones y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.